Hola, 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 buenas tardes. Ya estamos a la 1:42 de la tarde corriendo. Bueno, entre tantos compromisos de cierre de año, compromisos académicos con nuestros estudiantes, nuestras queridas estudiantes. Bueno, hoy estamos subiendo notas los que todavía estamos en esas tareas, querida. Pero Mariela está en muchísimas otras tareas, que eso es hasta que vayamos de este mundo, hasta que nos vayamos de este mundo. Así que bueno, pregonando ideas por la cultura del pueblo, educar para transformar. Hoy es la semana 50, programa 50 del año 2025. Faltan 2 semanas y se acabó esto, Mariela. Y hoy definí hacer este programa contigo porque hablar del 12 de diciembre, del Día Nacional de las Sociólogas y los Sociólogos en Panamá, hombre, indiscutiblemente es hablar de la razón de ser de nuestro día, que es el natalicio de nuestro maestro. La verdad que el maestro de muchas generaciones, ese gran hombre querido por todos y por todas, Raúl Alberto Leis Romero, su natalicio que nació en el año 1947, ¿cierto? Sí, 47. 47 y en unos 2 añitos estamos en los 80 años de natalicio. Vamos a hablar de eso y de otras cosas más, pero vamos a hablar desde la Asociación de Sociólogos y Sociólogas egresados de la Universidad de Panamá, la ACU, la cual me honro por fin, después de un tiempo, bueno, desde que inicié mi andar en el gremialismo en ACU, por allá por el 2011. Voy a echar una anécdota que tú no sabes, que tú no sabes, pero estuvo entre las últimas cosas que, bueno, tristemente pudo legarme a mí mi maestro Raúl Leis. Me dijo, el gremialismo debe ser parte intrínseca de tu quehacer. Yo no estaba en el gremialismo para ese entonces, antes de su fallecimiento, que fue en el 2011, en abril del 2011. Mm. Y en final del 2010 hablamos de esto y tomé la decisión luego de analizar, que eso lo vamos a hablar acá, ¿por qué ASEO? Y ese otro grande, mi hermano, que ya no está tampoco con nosotros, fundador de ASEU, Miguel Ángel Sánchez Pinzón. Mira, bienvenida Mariela una vez más a Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo. Estamos a un poquito antes de que salga al aire el programa. Saludos. Muchas gracias, querida eh, Rebeca. Cada vez que te veo, definitivamente que me vienen a la mente todos esos días de retos en la escuela de sociología, ¿verdad? Yo creo que siempre hubo una preocupación, no solamente de Raúl, sino de ustedes como científicos sociales, de que había una estrategia a larguísimo plazo por debilitar todos los espacios de pensamiento crítico. Entonces, sí, para nosotros, como familia, como activista de derechos humanos, considerar el Día de la Sociología, de los sociólogos y las sociólogas en Panamá con el natalicio de Raúl, es un honor y es una acción política, definitivamente, porque eso también marca el tono, el color, la mirada estratégica que se tiene de lo que es ser sociólogo y socióloga en tiempos de COVID, en tiempos de Trump, en tiempos de imperialismo y en tiempos de depredación neoliberal. Entonces, gracias, muchas gracias por esta oportunidad de conversar unos minutos sobre la importancia de la labor de la sociología y los sociólogos y sociólogas. Mira, y no solamente la labor nuestra, la verdad que hay que enaltecer a quien se ha ganado con méritos, ¿eh? El que esté en la memoria permanentemente de una profesión tan linda como la nuestra, como lo es la sociología. Y en ese sentido, el programa de hoy es para dignificar, como lo han hecho el resto de las asociaciones
que están constituidas en nuestro país. Son cuatro asociaciones de profesionales de la sociología, pero también lo hizo con una locución muy bien elaborada que habla de ese legado de Raúl Leis que hizo la Escuela de Sociología, la Facultad de Ciencias Sociales y la Universidad Autónoma de Chiriquí en sendo pronunciamiento a locución del 12 de diciembre en estos 13 años que llevamos de legalización de nuestro día. Y que esa legalización de nuestro día se fundamenta en un querer de distintas generaciones, Mariela, que tengo que decir con toda franqueza aquí, compartir con nuestros oyentes que nos verán unos cuantos, pocos ahora, otros poquitos después, y en el tiempo muchos más, de por qué esa propuesta de presentar el 12 de diciembre como el Día de la Socióloga y la socióloga panameño a partir del año 2012, que es una iniciativa no solo tuya, Mariela, como compañera que estuviste en los años, pues, de gran producción de nuestro maestro Raúl, sino que de asociaciones, yo de seguro creo que todas las asociaciones estuvieron de acuerdo con esta propuesta colectiva, pero yo hablo por la mía. Apenas nos enteramos de esta posibilidad de llevar este proyecto a la asamblea para generar el Día del Sociólogo y la Socióloga para ASEU, para Miguel Ángel Sánchez. Lo digo porque yo estaba allí, para Miguel Ángel Sánchez, para compañeros que, bueno, ya no están tanto en la militancia porque están en otros andares de la vida, como Midday Gómez, el compañero Leopoldo Lester, que ya no está, y otros tantos compañeros y compañeras, dijimos, el Día del Sociólogo y la socióloga panameña, sin duda alguna, tiene que ser el natalicio de Raúl. Bueno, acaba de fallecer nuestro maestro y era el momento para, digamos que, terminar de consolidar en nuestro país la impronta de la disciplina y de la profesión de la sociología que había iniciado por allá, finales de los 90 con la creación de las distintas asociaciones, entre esas la mía, y por supuesto que todo ese esfuerzo colectivo llevó a que en el año 96, en enero del 96, por fin se promulgara en Gaceta Oficial nuestra ley nacional del ejercicio de la profesión de la sociología en Panamá, de lo cual el profesor Raúl Leis, y para ese entonces yo era estudiante, en 94, 95, estaba yo en mi último año de carrera y cuando iba Miguel Ángel por los salones de sociología, gente, hay que ir para la asamblea a presionar. Entonces nos organizábamos los estudiantes, sobre todo los más viejos, organizábamos los de más abajo y nos íbamos en distintos buses, cruzábamos a la acera de enfrente, tú sabes, nuestra acera de enfrente en el arte y oficio, íbamos tomando los viejos buses, Diablo Rojo, y llegábamos a la asamblea, bueno, los que éramos, las que éramos, y hicimos tal presión, Mariela, tremendo, tremendo trabajo que se hizo. Profesores participaron, no todos, hay que decirlo, ustedes saben que me caracterizo por la honestidad, pero estaban los que estaban allí. Entonces, el profesor Raúl Ley era uno de los que nos motivaba a que fuéramos consolidando el ejercicio de nuestra profesión en Panamá. Así que él estuvo acompañándonos en esa creación de la ley y también en que 2 años después, porque inmediatamente la ley vino la lucha para que se creara el Consejo Técnico del Ministerio de Economía y Finanzas, que ahora es el MEF, y también estuvo el profesor Raúl Leis en esos andares de las distintas generaciones de sociólogos y sociólogas. Así que yo tengo gratísimos recuerdos y me acuerdo que en una de esas me decía el profesor, y yo ven acá, ¿y tú cuándo con la tesis? ¿Y cuándo con la tesis? Pues yo terminé en el 95, pero luego era como el 98 y todavía nada. Nada que presentaba. Y yo le dije, mire, profesor, la verdad es que ya me da pena y sí me voy a poner para eso. Usted va a ser mi asesor de tesis, le dije, y de todos los temas y las distintas
materias que di en sociología, a mí me parece que la forma de enfocar la sociología desde la comunicación es fundamental en estos tiempos. Bueno, y entrábamos en otras situaciones en paralelo, porque siempre estamos con lo político, con el gobierno de Pérez Valladares y el intento del CMA, ¿te acuerdas? Del Centro Sí, Multilateral Antidrogas. claro. Entonces le digo al profesor, mire, profesor, yo vengo recolectando unos recortes de periódico de todas las noticias sobre el CMA y me parece que podríamos hacer un análisis interesante de la posición política e ideológica que ante esta realidad tienen los medios de comunicación y que de paso son un reflejo y sirven de paso los medios de comunicación. Tú sabes que la influencia que tienen Claro. hasta dónde la sociedad panameña percibe este intento de recolonización que estaba planteando los Estados Unidos en ese momento. Y al profesor le pareció que era el tema del momento. Además, porque íbamos a atender como no se había atendido y como no, imagínate, tanto tiempo después, 37, 27 años, todavía no atendemos el tema del tratado concerniente a la neutralidad permanente del canal, ¿no? Entonces decía, vámonos con este tema. Y en el andar, oye, invité yo a mi colega Marina, que también andaba atrasada con el tema, y le digo, oye, Marina, vamos a hacer esta tesis juntas, mira que tengo todo este material y tal, vamos a trabajar. Ay, Marina se sumó y a trabajar. Hicimos, disculpen la inmodestia, pero tremendo trabajo que hicimos las dos con Raúl Alberto Leis. Y tanto así que en nuestra sustentación, bueno, tuvimos la nota máxima, pero más allá de la nota, fue la capacidad que tuvimos nosotras de una tesis de no sé cuántas páginas, por ahí la tengo por allá arriba, como 400 páginas, en un cuadro, en un cuadro, pudimos resumir toda la tesis de lo que plantearon los medios de comunicación, esos dos que analizamos, la prensa y el siglo, porque pues abarcaban a la totalidad de la población, la prensa a un sector de Claro. la población y el siglo al resto, ¿no? Sí. Entonces, en un cuadro nosotros logramos hacer una síntesis fenomenal que los otros dos jurados dijeron, wow, con este cuadro la verdad que estamos haciendo sociología. Entonces, mira, la verdad que mi experiencia con mi maestro, yo siempre lo digo, que me marcó para mí, yo venía de una vida de la administración de empresa, toda la vida, desde muy pequeña, y el profesor me dijo, no, usted tiene la fibra para socióloga. Yo sé que hay que comer y tienes que comer y trabajar, pero en algún momento tienes que meterle a la sociología. Entonces, le dije yo, una secretaria que tenía yo en el 2008, estoy entrando por aquí para adentrarnos en el tema de quién es Raúl Leis. A mí me ha marcado toda la vida. En el 2008, la secretaria me leía el periódico todos los días. Llegábamos y desayunábamos temprano en una empresa donde yo administraba y me leía el periódico la chica y me dice un día, ay, licenciada, mire que aquí hay un anuncio de una beca para ciencias sociales y dice que sociología. ¿Usted no que es socióloga? Mira tú. Y yo le digo, sí, ¿y de qué se trata? No, mira, una beca a la SENACI para no sé qué, no sé cuánto. Mira, muy pocas personas, aparte de mi mamá, mi papá, mis hermanos, le consulté. Solo a dos docentes yo le consulté sobre esa posibilidad de reencontrarme con la sociología porque había comenzado el siglo y yo estaba en mi administración de empresas. Y entonces Raúl fue uno de esos y Miguel Ángel el otro. Y ambos me dijeron, aplica, no pierdes nada. Y será si te sale, es el mensaje de que lo tuyo es la sociología. Me dice tanto Raúl como Miguel. Oye, apliqué, pero después me olvidé esa cosa. Y un día leyendo la niña el periódico, me dice, ay, mire, vea, está la lista de los que ganaron la beca y aquí está usted. Mira, qué bien, qué Me dice bueno. la chica, y entonces, ¿qué hago? Vaya, o sea, era como revolverme el mundo en ese momento. Y luego le converso a Miguel yo eso no te lo había contado,
Lo estoy contando aquí a todos nuestros oyentes. Le converso al profesor Raúl y me dijo, bueno, hay momentos en la vida en que tenemos que asumir. Y llegó el momento en que tienes que asumir tu responsabilidad histórica y moral, que es con tu disciplina. Y luego ves cómo le haces con las cuentas y qué sé yo, no me acuerdo las palabras que me utilizó, ¿no? Y ahí ves cómo le haces, ¿no? Entonces, nada, el día que era la entrevista y no sé qué. Ah, no, no. Antes de eso, había una entrevista con unos pares y la niña, yo le digo al profesor, también le consulté. Profesor, mire que hoy es la entrevista y no sé qué, pero me da cosa. Creo que no me acuerdo de algunas cuestiones. Que nada, te vas a acordar. Ahí no te van a preguntar nada que tú no sepas. Y el mismo Miguel también me echó a la candela. Y entonces, casi que no voy. Y la jovencita, la secretaria, me dice, mire, vea, su cita es a las 10 y tal. No me acuerdo a qué hora me tocaba, 10:45 una cosa así. Yo la acompaño. Dele que yo la acompaño. Entonces, la niña me acompañó a la cita. Y me dijo, no, de ahí no, de aquí la espero a la puerta, pero usted no sale sin, sin ir. Va, fui y salí a las, no sé, un mes, que no sé cuándo fue, que la niña me dijo que estaba en la lista y le conté. Y bueno, el profesor Raúl celebró muchísimo, igual que Miguel Ángel, que me hubiera ganado esa beca, porque sin duda fue la beca que me reencauchó con la sociología en el 2008. Y bueno, entendí que sí había tenido, pues, imagínate, desde 1991 hasta el 2008, pues yo había vivido la administración de empresas. Eso era lo mío, pero dije, tengo que hacerlo. Nos ofrecieron una beca miserable, Mariela. Dije 450 y yo ganaba con $1,000. Y yo, ¿qué voy a hacer con 450? Y entonces me dice mi mamá y mi papá, dele hija que si tenemos que volver a apoyarla, pues la apoyamos, pero por algo Claro, te has ganado esa beca, ese es lo tuyo, es claro. tu reencuentro con la sociología. Entonces, nada, volví a mi pan con té, como decimos por allí. Pero aquí estamos. Y entonces, Raúl, ya ves, en el 98 me obligó a que hiciera la tesis. Me obligó, Muy me dijo, ya estás atrasada con esto. Luego, en el 2008 me obligó a que volviera con la sociología. Y bien. entonces en el 2012 no pude estar en esa importante reapertura, porque había habido un impas con el Consejo Técnico de Sociología por varios años y que de alguna manera Miguel Midaí, Tirso, Marina Abreu y otros compañeros que estábamos en ACU, dijimos hay que rehacer los caminos de la disciplina. Vaya, y que la disciplina está más allá de la academia. Son muchos y muchas las que van a salir de las aulas, del claustro, y tenemos que darle una alternativa a esa juventud. Entonces, nacía, imagínate, la sociología como carrera en la UNACHI en el 2012. Entonces, todo como que se unió desde que, una cosa mágica, ¿no? Cuando Raúl decidió ir a otro estadio, vaya, y desde allí decirnos, no, mira, tenemos que planificar esto, aquello, así, se fue todo como acomodando, y por eso es que ese 12 del 2012 para nosotros ha sido, para la profesión de la sociología, en ese natalicio de Raúl, un reinicio de nuestras tareas pendientes. Entonces, hoy, más que nunca, 13 años después, hacerle honor al legado de Raúl, no solo por mí, por esta experiencia personal, sino por todas y todos los que pasaron por él y que realmente fue clave para nuestra formación política, porque tengo que decirlo, y también, obvio, para nuestra formación académica. Raúl, qué tremendo gustazo tenerte aquí hoy. Y mira, voy a decirte, a consultarte lo siguiente. A 13 años después, creo, y eso es una autocrítica, y te lo digo, Mariela, aquí con nuestros oyentes, creo que no hemos sido lo suficientemente responsables como para en cada uno de estos años, más que
hacer un afiche con la imagen de Raúl y conmemorando pues el día que es el natalicio de Raúl. No hemos hecho un trabajo como en el tiempo, estos 13 años, de ir enalteciendo su imagen, pero más que todo su legado, no solamente para los profesionales de la sociología, sino para toda la comunidad panameña. ¿Cómo podemos hacer, Mariela, tú vas hasta 100 años más con nosotros? ¿Cómo podemos hacer ahorita? Estoy yo ya, me ha tocado, ¿ves? Es lo que decía. Creo que Raúl me utilizó una expresión en algún momento que coincidía con mi mamá. Uno no se puede negar a a los designios. Entonces, mi designio está en que en el 2027 tengo ya la responsabilidad, ya juré, en Honduras este año, en Tegucigalpa, la organización del 20 Congreso Centroamericano de Sociología de la Asociación Centroamericana de Sociología, ACA, que si Raúl estuviera vivo, estuviera celebrando conmigo este logro personal, que no es mío, es de ACEUP, porque quien va a organizar este congreso es la Asociación de Sociólogos y Sociólogas egresados de la Universidad de Panamá, la ACEUP, a la cual Raúl nos acompañó desde el día uno. Como acompaña a las otras también, pero bueno, hablemos por la nuestra. Y está comprometido también el Departamento de Sociología, obviamente, el Instituto de Estudios Nacionales, el IDEM, y también está comprometido el programa de la maestría en Ciencias Sociales que yo coordino por parte de la Universidad de Panamá. Y en el caso de la Escuela de Sociología, la Facultad de Ciencias Sociales de la UNACHI está al 1000% comprometido. De hecho, ellos fueron los primeros en Panamá de celebrar un congreso de ACA en el 2014 con 2 años de existencia. Se Ujú. atrevieron. El profesor Piti, que ya no está con nosotros, se atrevió. Piti con mi hermano. eh, em, Ay, caray. Con Ovidio Araúz y con, bueno, otros colegas allá en Chiriquí. Una cosa que quedó maravillosa. Todos quedamos, la verdad que sorprendidos, Marco y todo, cuando fuimos allá en el 14, sorprendidos de tremenda organización. Dejaron bien a Panamá y la Escuela de Sociología de la UNACHI. Por ahí estuvo Raúl, por supuesto. Ahora me toca a mí, tantos años después, me tocará por primera vez a la Universidad de Panamá y no podía ser otro que en memoria de Raúl Alberto Leis Romero, padre de la sociología en Panamá. También tenemos una ley, tengo que comunicarles nuevamente, que lo he dicho en otros programas, tenemos la ley que crea la condecoración Raúl Alberto Leis Romero para aquel profesional, aquella profesional que dignifica nuestro ejercicio profesional, que cada 2 años debería haber una continuidad con ello, pero por distintas circunstancias no ha sido así, pero bueno, Miguel Ángel Sánchez Pinzón fue el primero en adquirir, porque enhorabuena le tocaba, es el padre de la ley de la sociología en Panamá, no hay de Ujú. otra, y Ujú. la creación del Consejo Técnico de Sociología. Y luego una compañera, porque es bueno eso de la paridad, una compañera, Naya, eh, eh, Vázquez. Vázquez, que tiene una trayectoria también fenomenal, le tocó por la segunda ocasión y bueno, vienen otras más. Pero tú, Mariela, tuviste la oportunidad de estar en tantas cosas, tantas creaciones, co-creaciones de Raúl en su andar por allá por el CIASPA. Tuve un programa bellísimo de este muchacho Valdés, ¿te acuerdas? Bueno, que ya Sí, no está muchacho. ya es de nuestra edad, ya está en el sexto piso, igual que yo. El Adrián, muchachito. Oye, pero él se ve muy bien, ¿eh? sí. Pero él tuvo tantas experiencias, bueno, con Alforja y con todos los andares de Raúl, que ahora quiero que hablemos de Raúl, porque de eso se trata este programa. ¿Cómo fue tu experiencia con Raúl? Cuéntanos, porque la vida de Raúl hay que degustarla, diría yo. Bueno, gracias por ese testimonio tan completo que has dado, eh, mi querida Rebeca, porque solamente a través de los hechos de la vida es que realmente tú puedes mostrar
lo que dice la teoría, ¿verdad? En la praxis de la vida es donde se muestra realmente qué es lo que tú estás proponiendo como mirada hacia la sociedad. Antes que conversábamos fuera de esta grabación, yo te decía que sí había una preocupación constante de Raúl, tal vez por su formación política, de que él veía que había un debilitamiento intencionado de la sociología, no solo en Panamá, sino en todas las universidades de América Latina. ¿Por qué? Porque los espacios de formación académica se convirtieron en espacios de resistencia y de elaboración de propuestas para el cambio social. Y una de las primeras luchas políticas fue romper esas barreras elitistas, academicistas de la ciencia social respecto a las nuevas generaciones de sociólogos que iban a involucrarse en esta profesión, en esta noble profesión que va más allá de una profesión, es una forma es una opción de vida. Eh, para Raúl era muy importante articular todas las dimensiones de su vida. Él era un amante de las letras, era un literato y fue un precursor en el Panamá moderno de la socioliteratura. Obviamente había habido eh, otros literatos que habían hecho socioliteratura, pero no eran sociólogos, eran periodistas o eran literatos en sí. Raúl articuló sus saberes de investigación sociológica para crear obras de arte literario. Un ejemplo de eso tenemos a Machí, ¿verdad? Que es una forma de cómo articular las dimensiones eh, de la cosmología y de la cosmovisión del pueblo guna con la sociología urbana, con la transición de los pueblos originarios hacia el urbanismo, la sobrevivencia, las estrategias de sobrevivencia cultural y de identidad en una urbe racista, violenta, en donde invisibiliza al otro, a la otra. También tenemos esa militancia antiimperialista de Raúl, que destacó su obra también literaria y pacifista, pero con justicia, a través de obras de teatro como El Señor Sol o El Niño y la Bomba, ¿verdad? Eh, También a mí me pareció muy interesante cómo a través de todo su activismo educativo desde la juventud, él siendo un adolescente en el Colegio Abel Bravo, junto con otros personajes de la historia panameña, creó un programa de radio estudiantil en donde se analizaban las situaciones de asimetría social en Colón, ¿verdad? Y con Rómulo Emiliani hacían incluso programas con lenguajes muy de la juventud colonense, pero a la vez llevando un mensaje de mirada crítica sobre el racismo y la exclusión social en Colón. Y, y de ahí, posteriormente, eso le dio piso para trabajar mucho la sociología de la comunicación, ¿verdad? También en ese caminar, su activismo político lo llevó a desarrollar metodologías de educación popular de la mano inspirada de Paulo Freire. Y de allí él llevó metodología de educación popular a las aulas universitarias. Hizo el vínculo y rompió esa brecha de la enseñanza académica con la enseñanza de educación popular. Hizo ese puente. Y las metodologías que él utilizaba para sociología urbana, donde montaba a sus estudiantes en un bus y iba haciendo paradas en el Chorrillo, iba explicando a través de esos escenarios cómo
eran las diferencias sociales y las asimetrías y excluyentes, ¿verdad? En una ciudad como la panameña, como la de Panamá. También fue muy importante el trabajo de investigación y acción participativa, eh, eh, donde él utilizaba este enfoque de investigación, acción participativa no academicista para poder tratar con respeto a los sujetos de los cambios sociales y no como objeto de investigación. Entonces, estamos viendo que él desarrolló una sociología desde otros contenidos y de otra mirada epistemológica, ¿verdad? Sin renunciar a la rigurosidad, sin renunciar a la sistematización, sin renunciar a los requerimientos académicos, pero hizo aportes y contribuciones que enriquecieron el ejercicio de la sociología en Panamá. Entonces, puede ser que hayan habido precursores con, y en efecto han habido precursores con notables aportes en la sociología, obviamente que sí. Y Raúl lo decía, fulano de tal, mengano de tal, o sea, son mis maestros, etcétera. Explico, él nunca tuvo en su corazón egoísmo ni falta de reconocimiento de los aprendizajes recibidos por colegas en diferentes espacios, ¿verdad? Pero sí, No, definitivamente. además Raúl no podría envidiar a nadie más que a No, él mismo. A él mismo. no, En caso tal, él era un alma, era un alma noble, me explico. muy noble. Entonces, desde esas experiencias, él generó un abordaje de la sociología comprometida con la transformación social panameña. Correcto. Entonces, no era una sociología autista o acomodada, Nada. elitista, ¿verdad? Que se escondía detrás de fuentes secundarias o de textos anquilosados. Él hacía sociología viviendo en la sociedad, Exactamente. transformando junto con todas las organizaciones con las que trabajó desde casi niño en todo el país y en la región, ¿verdad? Entonces, esa mirada sociológica también era de ida y vuelta. Él impregnó ese enfoque de sociología en la educación popular, ¿verdad? Sí, sí, mira que en toda la región centroamericana, Mariela, ahora que yo tengo relaciones por el tema de ACAS, pero también por los grupos de trabajo de Claxon, tienen una idea muy clara del aporte trascendental que dio Raúl Leis al pensamiento sociológico desde esta vertiente de la educación popular, de una manera teórica fantástica. Esos aportes están allí. Yo no sé si en algún momento, Mariela, la escuela como tal, pero yo me voy a poner la tarea de hacerlo, hacer la verdad que un recuento, un escrito, un libro de todos esos aportes que a la educación popular le dio Raúl en casi 3 décadas, en más de 2 décadas, sobre todo a Centroamérica. Sobre todo a Centroamérica, le tienen desde Fe y Alegría y desde Alforja y desde muchos otros espacios a Raúl lo tienen como un maestro de esa simbiosis, si se quiere decir, entre la educación formal, universitaria, pero comprometida con las herramientas que da la educación popular, que ahora ha trascendido esa IAP, o sea, ¿te acuerdas que le decían antes? Ahora le han agregado una T de transformadora, IAPT. Y yo venía de antes de estudiar sociología en mi juventud por mi mamá, que se andaba en todos esos organismos de educación popular.
Y por eso estudié sociología, pero luego las circunstancias, tú sabes, lo obligan a uno a resolverla con careta, como decimos. Pero en un tiempo para acá, por ahí por el 2017, ya he venido como retomando esos andares que había abandonado. Y bueno, justamente del 19 para acá, en mis grupos de trabajo de Claxo, que ya llevo 2 periodos, estamos enfocados en el tema de la investigación, acción participativa y ahora transformadora, que es el compromiso permanente y activo que se tiene que tener entre lo que el pensamiento que se produce, que se cocrea con esa transformación que las sociedades requieren. Si no, no tiene ningún sentido, ¿eh? Sí, y yo una de las cosas que veo, Rebeca, es que en estos momentos de, de libertarios, de fundamentalistas, trumpistas, fascistas, la sociología requiere mayor presencia. Tú me hacías anteriormente la pregunta de que si se ha honrado, etcétera, etcétera. Yo pienso que no solamente la sociología, todas las ciencias sociales, todos los espacios de creación de pensamiento crítico, todas las universidades, hay una estrategia de debilitamiento de todos los espacios educativos. ¿Por qué? Porque este modelo neoliberal depredador, fundamentalista de ultraderecha, fascista, requiere de ignorantes, de que la estupidez sea la norma, de que el no pensamiento crítico permita el servilismo intelectual y el terror a hacer la oveja roja sea como la consigna. Entonces yo pienso que eh, no por Raúl, no por la sociología, es por la sociedad panameña que todas las ciencias del saber, del conocer, del interpretar, de mirar, hay que rescatarlas, fortalecerlas y levantarlas como una bandera, como una luz, como bien decía Eduardo Galeano, ¿verdad? En medio de la oscuridad hay que ser lucecitas para poder juntar esas lucecitas e iluminar esa oscuridad. Raúl tenía una, una frase que le gustaba utilizar. Más vale encender un fósforo que maldecir la oscuridad. Creo que era de Machado. Y eso, yo creo que estamos en este tiempo. Yo sé que hay diferencias y es normal que existan las diferencias. Yo sé que hay diferentes caminos para llegar a el punto de querer transformar, pero no es el momento para los egos. Nunca ha sido el momento para los egos. Lo que más nos debilita, no solamente en los gremios de sociología, lo que más nos debilita en toda la sociedad, en las organizaciones contestatarias, en las organizaciones resilientes y rebeldes, ¿verdad? Es a veces el conflicto de egos, ¿verdad? Entonces, divide y vencerás, divide vas a debilitar cualquier opción. Entonces, sí, yo pienso que la consecuencia histórica, la responsabilidad de todo es, persona, de todo ciudadano, desde donde se encuentre, desde Ujú. las áreas rurales hasta las áreas o los sectores académicos. Tenemos que mirar a un solo horizonte. Así Es el es. horizonte de defender a la patria, que es el horizonte de proteger los derechos humanos, que es el horizonte de no podemos servir a a dos señores, ¿verdad? Estar en la ambigüedad. Ya decía aquel profeta que a los tibios se les escupe
es el momento del amor radical, del compromiso radical con la vida. Y eso fue lo que nos enseñó y nos legó Raúl Leis. Fue Así es. un ser que dedicó su vida a radicalizar la defensa de la vida con todos los lenguajes posibles, desde el arte hasta la investigación académica, Mira, ¿verdad? en este sentido de ese compromiso que tú nos estás planteando, en el que todas y todos los panameños, las panameñas, pero el sur global, la humanidad entera, nos encontramos frente a un momento muy difícil, vaya, de la coexistencia humana en nuestro planeta. Creo que ejercicios como el que me estoy planteando personalmente, de hacer una compilación de las obras del legado de Raúl, que nos pueda servir de alguna manera como de manual, si se quiere, para las tareas que tenemos que encaminar en medio de esta turbulencia en la que nos encontramos en estos tiempos. Me parece que es un compromiso ineludible y lo asumo con la responsabilidad que me caracteriza, tú lo sabes, en el marco justamente de este 20 Congreso de ACAS. No podemos hacer un congreso para tomar fotos y que no queden Mm. legados de ese esfuerzo. Entonces, Rebeca, dime mi vida. una de las cosas que yo a veces hago, él escribió por, por muchos años, casi 20 años, voluntariamente, porque no eran pagados, unas columnas semanales, ¿verdad? En el Panamá América y después en la prensa. Y yo leo alguna de esas columnas hoy y es como si el tiempo no hubiera pasado. Es como que tú estuvieras hablando de lo que está pasando hoy, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que hay personas que no son profetas, pero sí tienen la capacidad de mirar estructuralmente las dinámicas de poder y Correcto. ver y leer las implicaciones que tienen eso a nivel de la sociedad y del desarrollo de los países. Y Raúl Leis era una de esas personas que tenía esa mirada estratégica porque veía la raíz de los males que nos estaban aquejando y cómo ese comején de la desidia, la desesperanza, el egoísmo, nos podía carcomer cualquier propuesta de transformación. Y había que estar pendiente de eso. Entonces, por eso yo creo que era tan apasionado a través de sus mensajes con los múltiples lenguajes, desde el arte, pasando por la sociología, llevando educación popular, ¿verdad? Planificando, haciendo planificación del poder local, de cómo era la ciudadanía activa en lo local. Entonces, yo sí creo que ojalá, Rebeca, No, ya yo tú, estoy comprometida, me estoy tu comprometiendo ahora grupo, en público. bueno, te tomamos la palabra y ahí están los archivos de Raúl. Ahí están los archivos Sí, de sí. Raúl Tengo que abiertos. sumergirme en todo eso para extraer realmente esa esencia que estamos urgidos, Mariela. En estos momentos estamos urgidos de ese pensamiento que desarrolló Raúl durante toda su vida y que, vaya, antes y ahora realmente nos hubiese servido, pero como bien adviertes tú, señalas tú, el tema de los personalismos nos impidieron que pudiésemos en espacios, hombre, de diálogo, porque de eso se trata, en espacios de diálogo, pudiésemos realmente hacernos de toda esa sapiencia de Raúl y que bueno, ahí está resguardado, menos mal, y que vamos a rescatarlo, Mariela, en esa compilación que nos sirva para tener un manual de acción colectiva, que es lo que desarrolló por toda su vida Raúl Alberto Leis. Entonces, enhorabuena porque tú estás y me vas a ayudar a la tarea. Vamos a hacerlas juntas. La tarea va a ser juntas, como coautoras ambas, y va a ser nuestro legado para ese 20 Congreso de ACAS. ¿Qué te parece? Bueno, yo estoy muy honrada de ese amor, de ese cariño, de esas complicidades históricas, ¿verdad? Porque sí es necesario
transformar las cosas que nos están aquejando. Si es necesario juntar esos fueguitos para hacer luz. Y Raúl hizo él hizo muchos escritos, era prolífero y en tiempos de no, gracias a Dios, de inteligencia artificial, porque su inteligencia era orgánica, era propia, ¿verdad? Sí, Este, él hizo un folleto de educación popular que se llamó El arco y la flecha sí, y se refería una fábula de la cultura china, en donde se hablaba de que un arquero, ¿verdad? Eh, tenía un arco y disparaba una flecha y la reflexión en el fondo era, el arco no es nada sin la flecha no es nada sin el arco. Solamente la intención de buscar un propósito hace que tú realmente llegues a tu objetivo. Entonces, esa era una forma muy filosófica de decir que de nada vale la palabra, de sí, nada vale actuar sin pensar si no hay una intención de el transformación. fundamento, claro, siempre. Raúl siempre Entonces, tan coherente. No, tenemos varias tareas por ahí, mi amigo Gabriel Pérez Mateo, eh, 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 actor y también director de teatro, tenemos pensado para ese 20 congreso realmente hacer varios montajes bueno, Raúl, el escritor, el artista, realmente dramaturgo, porque escribir teatro te hace ser lo que en efecto era también un gran dramaturgo, Raúl Leis. Y entonces por allí tenemos también que hacernos del camarada Danny Calden y de toda esa gente que acompañó a Raúl en esa faceta. Vaya, Rigoberto Chu, ajá, de Colón, entonces vamos también a trabajar en eso con tiempo, porque agosto de 2027, en los 80 años del natalicio de Raúl, va a ser importante para la sociología panameña, pero sin duda alguna, la sociología para qué, la teoría para qué, si no es para transformar la sociedad y todas las dificultades que hoy afrontamos. Entonces, es bueno para Panamá que se haya alcanzado ahora en agosto de este año la sede del próximo Congreso de ACAS, porque tendrá muchos significados ese Congreso, no solo para la profesión de la sociología, no solo para las ciencias sociales en general, sino para la forma, la cosmovisión de cómo entendemos la realidad social panameña desde los autores, perdón, desde los actores sociales con sus identidades. Eso vamos a resaltarlo en este 20 Congreso. Vas a estar allí, Mariela. Ya estás comprometida con este trabajo que vamos a estar presentando, muy bonito. Será una publicación bellísima de toda esa compilación que la haremos de una manera que permitirá constituirse en un manual para la acción participativa, el legado de Raúl Leis en sus 80 años. Y en realidad para nosotros en ACU, para Miguel Ángel, que ya no está, bueno, para los colegas que están en mi junta directiva actual, Tirso Castillo, que es mi vicepresidente, eh, está por allí, Marina Ábrego está en la junta directiva, está nuestro secretario, no, Tirso es el secretario, perdón, y mi vicepresidente es Teojaris Betancourt. Por ahí está Raúl Pérez en la junta directiva también. Y tenemos a Tomás Núñez, bueno, varios compañeros y compañeras que entendemos que más allá de nuestros intereses particulares y personales, nuestras necesidades, que también las tenemos, esta es una disciplina que tiene un porqué y un para qué en la vida en sociedad de los últimos tiempos y en este siglo XXI más que uh antes. Y -huh. Raúl es un referente para ese trabajo que tenemos que hacer. Ese legado de Raúl, sin duda alguna, nos motiva a cada 12 de diciembre. Ya hoy es, bueno, hoy no, hoy estamos a 14, pero el viernes, que fue 12 de diciembre, el 13 años de esta creación de nuestro día. Y adivina qué, bueno, para los que creen en las cábalas, ¿no?
En el 27 serán 15, 15 años Imagínate. de nuestra ley de la profesión de la sociología en Panamá. Perdón, del Día del Sociólogo, porque de la profesión en el 96. El próximo año, ay, de irnos de aquí, el próximo año, que es el 26, vamos a estar celebrando también y vamos a hacer algunas actividades ahí por mayo del próximo año. Ese legado que es el 3 de enero de 1996. Entonces, estaremos en 30 años de nuestra ley del sociólogo, así que en el Muy mes de bien. mayo vamos a estar haciendo algunas actividades en conmemoración de esas 3 décadas. Y bueno, para el 27 muchísimas cosas, muchísimas actividades en torno a ese congreso, en memoria de mi maestro y el maestro de muchas y de muchos, pero es mío principalmente, y que él sabe que todo este andar que me decidí desde el 2011 cuando entré a Seúl, me dijo, ponte seria, cuando terminé la maestría en el 2010 y que me metí era por aquí lo busqué, ojo, que ahorita estoy como arreglando casa y entonces me acordé de esto, de un curso, aquí lo ven, un curso regional de política latinoamericana que organizó Flaxo en varios países, entre esos Panamá. Eso fue en el 2010, que yo andaba saliendo de la maestría y le dije, ay, mira, profesor, me voy a inscribir. Vaya, 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 que hay que inscribirse. Entonces me metí con muchos colegas que estaban en la escuela de sociología y tal. Voy a echarlo acá al cuento en los últimos minutos. Y entonces ese curso al final, que estaba en varios países, en todos los países de la región, en unísono, en paralelo, al final había una especie de concurso, por llamarlo de alguna manera, con el trabajo final del seminario, del curso, y el ganador nacional entonces iba a una publicación colectiva de ese importante curso que no ha habido más así en toda la región de política latinoamericana, y yo gané el nacional a unos colegas ahí Mira, qué chévere. que ya estaban, y entonces, bueno, de ahí para adelante ya lo demás es historia. Ya ves lo complicado que me ha sido del 11 para acá, ¿no? Sí, pero yo creo, Rebeca, que la historia es la que define la grandeza eh, o el enanismo moral de las personas, ¿verdad? Entonces, yo creo que en este tiempo de desmemoria, en este tiempo de malagradecimiento, en este tiempo de sospechómetro de Y todos también contra de todos, claudicaciones, querida, gente claudicando. claro, en tiempos de acomodo, figuras como Raúl son importantes para no olvidar quiénes somos, ¿verdad? Claro, Quiénes somos como ciudadanos, quiénes somos como panameños, quiénes somos como mujeres, como hombres, y cuáles son los valores y las orientaciones que nos llevan a ser coherentes en la vida. Yo estoy muy agradecida por haber compartido 30 años de mi vida, 30 años, wow. 30 años y haber tenido 3 hijos maravillosos. eh, eh, y bueno, para mí es muy, muy hermoso escucharte, escuchar tu testimonio. Qué Eh, lindo. No, la verdad que era a- ahí te dejo el grande. una de las fotos, una de las fotos que tengo Qué lindo. de mi querido Raúl Leis, ¿verdad? No, yo por eso, mira, y lo digo aquí en público, yo te quiero y te admiro un montón por lo que eres tú, indistintamente de tus 30 años con Raúl, que eso también hay que decirlo. Tú eres quien eres por tus valores, Mariela, y mi mamá siempre te tuvo muchísima admiración y muchísimo respeto. Y mi mamá Mm, no admiraba y respetaba a correspondido. cualquiera.
Correspondido, Sí, sí, sí. correspondido igual. Entonces, a ti te quiero por lo que eres, pero vaya, doblemente te quiero porque acompañaste a Raúl 30 años de su vida. La verdad que envidia sana también para eso que tuviste, tus hijos, vaya, tremendo legado para nuestro país de ustedes dos grandes, tú y Raúl, pues trajeron tres chicos maravillosos, bueno, son el legado que también dejan ustedes. Yo estoy en el feminismo, pero mi mamá, mi mamá nunca se llamó feminista y fue toda su vida feminista. Mira, el primer legado de una feminista o de una persona que usa el amor para el cambio social, como fue Raúl, es generar una familia de seres humanos buenos. Exacto, ¿Ve? Ese es el exacto. principal legado porque lo personal es político y los cambios empiezan en uno mismo, en la coherencia que uno tiene, en la ética que uno tiene al tratar a los demás y al tratar con el ejemplo, Con el ¿verdad? ejemplo. Con el ejemplo. Entonces, eso también es otra de las cosas incómodas. Los males de la sociedad no solamente se circunscriben al ejercicio de una política de la derecha, No, pero es que también mira, existen males de la sociedad que permean a nuestras organizaciones y a los grupos de izquierda. sí, qué Y pena. esa falta de autocrítica para muchos les incomodaba la coherencia de Raúl. ¿Por qué? Porque Raúl, sin estar juzgando ni separando este bueno, este malo, nunca hizo eso, jamás. Él respetó a todo el mundo, pero molestaba la coherencia del compañero, Pero es que lo que pasa que incomodaba. hay personas como Raúl que irradian tanta luz que quienes están frente a él, quienes andaban frente a él, realmente eh, se opacaban, pues porque era demasiada luz para ellos, Mira que una vez demasiada me luz. contó una anécdota para terminar, me contó una anécdota de que él estaba haciendo educación popular con el grupo de él que le tocaba en la universidad y tenía a la gente toda sentada en círculo y, y conversando, y él hablando y la gente contestando, era un diálogo de saberes, ¿verdad? Él siempre decía, porque le tocaba muchas clases en la noche, casi todos los estudiantes de él eran personas de sectores muy humildes, trabajadores que iban en las noches a dar su clase. Y él allí sacaba, intercambiaba saberes. Entonces, habían unos docentes que no entendían eso y tú sabes, clases de 40 minutos, que a veces eran de que 45, ya estaba el profesor que venía siguiendo la siguiente clase en la puerta molestando, ¿no? Y tocando, y que, bueno, y Que se esto, o sea, acabó. entendían cuál era la dinámica, ni la pedagogía, ni la metodología de intercambio de saberes y de promover pensamiento crítico y de mirar y de construir conceptualmente a partir de la realidad de sus estudiantes. Entonces, él siempre decía, tú vieras que me pasó hoy que fulano estaba en la puerta totalmente desquiciado porque decía que yo no estaba dando clase, yo estaba jugando con esos muchachos, que estaba, no había distancia entre el profesor y los estudiantes, que había que ejercer autoridad de arriba para abajo para que supieran quién era el que sabía y quiénes eran los que no sabían. Principios antagónicos Imagínate, a sí. la metodología de educación popular y a la metodología de respeto y consideración. Pues yo me quedo con mi educación popular. Creo que eso lo aprendí de mi madre, que estuvo con el Teatro Infantil Panameño en los barrios por 60 años. Eso hizo mi madre con tantos niños y niñas, que tú sabes que todavía, pues, ya para los minutos finales, por donde nosotros vamos, nosotros tres, porque bueno, mi hermana grande murió, pero nosotros tres por donde vamos nos encontramos gente que se acuerdan de la maestra Esther y nos dicen, mire, lo mejor que me pasó, así nos dice gente adulta, muy adulta, nos dice, o de cualquier edad, lo mejor que me pasó en mi vida fue la maestra Esther. Claro,
qué Entonces, belleza. eso a nosotros nos reconforta. Ahora, mi papá también tenía lo suyo, ojo. Mi papá era tremendo tipazo y también recuerda por donde anduvo mi papá, dejó huella Enrique Yanis Delgado. Así que, Díaz, y Raúl admiraba muchísimo a mi mamá, era recíproco, ¿eh? Mi mamá Sí, lo admiraba a él y él a ella. sí. Es Sí, que las sí, luces sí. se buscan y se encuentran. Yo digo que sí, definitivamente. Oye, qué lindo. Yo decidí que el programa tenía que ser para él, pero de paso, ustedes disculpen, eh, ese legado, hablar del legado de cualquier persona, y en este caso de Raúl, es hablar de uno mismo, pues, porque uno es legado de él, pues. ¿Me explico? Entonces no era que quería hablar de mí, sino de la esencia de lo que Raúl era capaz de hacer. Lo que tocaba lo transformaba, pues. ¿Va? Sí, sí, así mismo, así Así mismo. mismo. Y se dejaba transformar porque terminó diciendo que él era feminista. Más le vale. Sí, más le valía, pero definitivamente que eso te dice la calidad de hombre Claro, que claro. era, que- la calidad de hombre que era. Y él a los 17 años escribió un poema que ganó premio, que se llamaba Canto al Hombre Nuevo, y había un verso que decía, eh, eh, algo así como, levantémonos, juntemos las manos y nacerá el hombre nuevo. Obviamente que en ese tiempo no había Y lenguaje, no se tú le dijiste, agrega, agrega. obvia, claro, agrega hombre y mujer nueva, etcétera, pero sí era un hombre que creía en que tu libertad, tu derecho a una vida digna y hermosa estaba totalmente tejido con la vida de los demás. Así es. Muchísimas gracias, Rebeca, por Gracias este a momento. ti. Gracias por tu testimonio. Ha sido una tarde hermosa que nos has regalado y en nombre de mis hijos y de mi familia, te reiteramos ese cariño, ese aprecio y ese respeto a tu trayectoria política, a tu trayectoria académica y a esta labor tan hermosa que estás haciendo a través de este programa. Felicidades por el número 50. 50 de este año. Gracias, gracias. Esto fue Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, educar para transformar. Chao, chao. Gracias, chao. Chao.